Bienvenidos a su programa El Cliente. Para la edición de hoy tenemos entrevistas muy potentes, ya que en el anterior programa nos quedamos con varias preguntas en el tintero con Roque Benavides. Y hoy le ofreceremos la segunda parte de esta entrevista. Además hablaremos de un tema muy interesante, obras por impuesto, con el experto José Domingo Cariola. Y en nuestra sección Habla el Cliente salimos a preguntar cómo anda el transporte en nuestra ciudad, qué soluciones al tráfico plantean los ciudadanos. Pero antes vamos a nuestro tema del día. El tema del día está referido a la verdad. Y tuvimos en este set al filósofo Manolo Alcázar, que justamente nos hablaba de su libro Antivirus Mental. ¿Y por qué trato este tema de la verdad? Y él nos explicaba cómo la verdad es una sola, pero las opiniones son muchas. Y en su libro él desarrolla que muchas veces nos creemos la verdad de acuerdo a la opinión que nosotros hacemos. Y es por eso que de alguna forma se dice acá en su libro que todo depende del color del cristal como se mire. Y cuando hablamos de que todo depende del color del cristal con que se mire, podemos traer a colación un lamentable hecho en este centro comercial Real Plaza, en donde ha habido este techo que se derrumbó y que se desplomó y que definitivamente ocasionó la muerte de 6 personas y muchos heridos en general, que es lamentable. Y aquí desde este programa expresamos nuestras condolencias y nuestra solidaridad a las familias, tanto fallecidas como las heridas, para que tengan tratamientos psicológicos y puedan superar este momento difícil. Habrán investigaciones que puedan definitivamente hacer reconocer esta verdad, porque hoy lo que estamos viendo son muchas opiniones y las opiniones no necesariamente son la verdad. Acá hay una frase donde dice: la verdad es el consenso de lo que diga la mayoría. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque a veces se busca eso, generar un consenso y generar que la verdad es porque todo el mundo repite lo mismo. O por ejemplo, algo que se dice acá en este libro interesante del Antivirus Mental, es que solo es verdad lo que se acepta voluntariamente, o solo es verdad si yo estoy de acuerdo. Es verdad porque a mí me gusta que ese argumento sea verdad, y es verdad porque yo lo creo. Con lo cual, hasta para ser amigos hay que pensar igual para poder definitivamente estar mejor. Entonces, cuando hablamos de que definitivamente que esta investigación salga la verdad, esperemos que así sea, porque definitivamente nadie hace un centro comercial y nadie hace un supermercado para que este supermercado se derrumbe. El retail vive de sus clientes y no escatima ningún gasto, porque sabe que un accidente de este tipo, el costo económico es muchísimo mayor. Yo no creo que haya habido un tema de escatimar gastos en el techo o ahorrarse unos cuantos dólares para lucrar. Esa no es la verdad. Hay algo que también es bien importante. Todas las opiniones valen lo mismo. Son otro de los elementos que dice el libro de Manolo Alcázar. Todas las opiniones valen lo mismo, con lo cual yo respeto la opinión de uno que pone en las redes o una noticia o alguien que habla, y no necesariamente es así. Muy a menudo se debe reconocer, acá dice que todo es opinable y que alguien que comenzó antes de ayer puede hablar tanto como otro cuya trayectoria está largamente probada. Es importante que las opiniones sean técnicas. Y es por eso que debemos llevarnos en este caso de opiniones de arquitectos, de ingenieros, de gente capacitada que definitivamente pueda llegar a algunas conclusiones. Por eso que cuando nosotros vemos las redes sociales y miramos un tema y tratamos de ver cuál es la verdad, miremos que definitivamente quien lo hable y quien lo diga sea gente que tiene una trayectoria,
que haya hecho 1000 veces estos techos, que haya trabajado en centros comerciales o en cualquier otro tema que tenga la experiencia para que la opinión sea valedera. Las redes sociales se llenan de opiniones donde a veces uno le cree a este influencer o a este personaje o a este periodista o a este político cuando esta gente no tiene necesariamente la experiencia. Realmente esperamos acá de este programa empresarial que la empresa privada mire definitivamente cuál es la verdad de este hecho lamentable y de este accidente lamentable que esperemos que no se vuelva a repetir. El día de hoy me complace presentar a un gran amigo, José Domingo Cariola, realmente un gran profesional que tiene más de 25 años gerenciando grandes y medianas empresas en el país. Hoy él tiene una consultora llamada Business Development Consulting y está impulsando el crecimiento de obras por impuesto a muchas empresas en la industria. Realmente una medida de obras por impuesto de proinversión que es tan necesaria para el país y que todavía falta mucho por recorrer. Bienvenido, José Domingo, al Cliente. Muchas gracias, Marco Antonio. Con todo tu background de conocimientos, ahora estás enfocado en este tema de obras por impuesto. Cuéntanos un poco esta experiencia. Mira, como tú bien dijiste, yo llevo más de 25 años gerenciando grandes empresas y medianas empresas, mayoritariamente grandes empresas. Entonces, desde hace 3 años decidí, voy a dedicarme a la consultoría, pero siempre he tenido algo, incluso cuando fui gerente general, siempre he tenido la intención de hacer algo que tenga relación con el bienestar de la población. Hasta que, investigando un poco, descubrí este tema del mecanismo de obras por impuestos, que es algo apasionante, que es una gran oportunidad para el sector privado y para el público también, por supuesto. Uh-huh. Y entonces me fui metiendo cada vez más y hoy lo que hago justamente es apoyar a las empresas en este camino de lo que significa el mecanismo de obras por impuestos. De acuerdo. Ahora, desde el 2008 que ha sido la implementación de obras por impuesto, se han adjudicado aproximadamente 545 proyectos con una inversión de más de 8.126 millones de soles, beneficiando más o menos a 22 millones de peruanos. Esto es un objetivo que todavía es bajo para todo el potencial que Obras por Impuesto tiene. Sí, y qué bueno que mencionaste estas cifras. Te las voy a actualizar. Permíteme actualizarte las cifras. Por favor. A febrero de este año. Ya. Desde la creación, el mecanismo se creó en el 2008. Uh-huh. Las primeras obras se ejecutaron a partir del 2009. ¿De acuerdo? Entre el 2009 y el 2025, febrero del 2025, se han hecho 11.937 millones, se han ejecutado 11.937 millones de soles en obras por impuestos, con 637 proyectos más o menos. Mucho más de lo que yo acabo de mencionar. Pero mira, lo interesante de eso es que el 35% aproximadamente de esa cantidad se hizo el año pasado. O sea, el 2024... Hay una explosión en el ese 2024 sentido. Se hicieron más de 4.200 millones de soles en obras por impuestos, con 622 proyectos creo que fueron. Entonces, estos son datos de proinversión. Claro, claro. Y actualizados. Entonces, eso te da una idea de que es cierto, el mecanismo es antiguo, se creó en el 2008, comenzó a partir del 2009, pero ha explosionado, si podemos utilizar el término, a partir del 2024. Ahora, para los televidentes, ¿qué cosa es la obra por impuesto? Claro. O sea, importante nosotros, de alguna manera, uno conoce y a veces habla nomás de obra por impuesto, pero ¿por qué es importante fundamentalmente para la empresa privada, en vez de que el impuesto a la renta o el impuesto que genera
se lo lleve el gobierno, entre a un proyecto como obra por impuesto, que de alguna manera ahí tiene una mayor visibilidad? ¿Qué mecanismos hay con respecto a la burocracia? Cuéntanos un poco sobre eso. A ver, partamos por lo más básico para los que nos están viendo en este momento, lo tengan un poco más claro. El mecanismo de obras por impuesto, como dije antes, se creó en el 2008 y es un mecanismo que permite que el sector público y el sector privado trabajen de la mano para ejecutar proyectos de inversión públicos, ¿ya? Obviamente estos proyectos de inversión públicos previamente tienen que haber sido priorizados por la entidad pública. Entonces, o sea, es el Estado que prioriza los proyectos. El Estado, a través de las entidades públicas, prioriza los proyectos y entonces esos proyectos, una vez que están priorizados, se cuelgan en el portal de la misma entidad pública y adicionalmente en el portal de Proinversión. Pero lo interesante es que cuando se ejecutan los proyectos, se firma un convenio de inversión, ¿de acuerdo? Entonces, este convenio de inversión permite que la empresa privada actúe como financista o como ejecutora. De acuerdo. O como ambos, porque pueden financiar solamente el proyecto y otra empresa, que es lo más común, dicho sea de paso. Ya. Lo más común es que las empresas, sobre todo las grandes empresas, financian el proyecto y luego hay una tercera empresa que es la ejecutora. De acuerdo. Entonces tienes la entidad pública, tienes llamémosla empresa financista, la empresa ejecutora como actores, y hay un cuarto actor que es la entidad privada supervisora, que es una entidad contratada por el gobierno, por la entidad pública, y que se encarga de supervisar la ejecución del proyecto hasta el final. De acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que obtiene la empresa privada? Se firma este convenio de inversión, se ejecuta el proyecto de inversión público y finalmente, una vez que ya se han dado todos los vistos buenos y las conformidades, digamos, relativas o asociadas al proyecto, la entidad pública solicita la emisión de un certificado de inversión público, gobierno regional y local, o lo que se llama un CIPREL, o un certificado de inversión pública, gobierno nacional, que son los que están relacionados con los ministerios. Y con eso ya pueden generar. Entonces, este certificado le permite a la empresa pagar hasta el 80% del impuesto a la renta del ejercicio anterior utilizando este certificado. Qué interesante. Ahora, de lo que tú conoces y del punto de vista de tu propia consultora, yo tenía un dato que más o menos más de 40% se estaba priorizando de inversión en la educación, cosa que me parecía interesante. Pero ustedes, ¿cómo guían a la empresa? O sea, imagínate que yo soy una empresa X donde me gustaría entrar a un proyecto de obras por impuesto. Ustedes nos dan una consultoría y nos hacen todo el tema de la tramitología que existe y hacen viable que esto se ejecute. Claro, partiendo incluso desde la selección de los proyectos. Como te comenté, en Proinversión y en el portal también, en el portal web de las entidades públicas, se cuelgan los proyectos que han sido priorizados. En el caso de inversión, adicionalmente a los proyectos de priorizados, están lo que se llaman proyectos en promoción, que son proyectos que tienen el interés de la entidad pública, pero no han sido priorizados todavía. De acuerdo. La priorización se hace a través de un consejo regional o local, o a través de un consejo, digamos, las universidades públicas también pueden hacer obras por impuestos. Entonces, en este banco de datos, tú puedes elegir los proyectos que te interesa. Ah, tú puedes elegir, no te lo eligen a ti. Tú puedes elegir y tú puedes decir, este proyecto está priorizado, entonces a mí me interesa, yo me voy a presentar, me voy a acercar a la entidad pública, le voy a manifestar nuestro interés. Esto igual pasa por un proceso de selección. O sea, una vez que se prioriza un proyecto, la etapa que sigue es la etapa de actos previos, que se llama, que en el fondo se nombra un comité especial por parte de la entidad pública que hace todo el proceso de selección. Elabora las bases,
realiza el proceso de selección y Pero suena como un poco burocrático todo estos trámites. Es un mecanismo. ¿O tú cómo lo ves? ¿O es algo un más mecanismo que sencillo? sí, tiene bastantes, digamos. Papeleos. No sé si papeleo, pero te voy a decir una cosa: es bastante más simple. De lo que suena. De lo que suena, y además es más simple que los proyectos que se ejecutan a través del SEACE. De acuerdo. ¿Ya? De hecho, el proceso de selección de la empresa privada no se rige por las leyes del SEACE, tiene su propia normativa. De acuerdo. Perdón que te interrumpa porque lamentablemente el tiempo es cruel en la televisión. ¿Por qué esto no se ha comunicado? ¿Por qué las empresas que están ahorita invirtiendo en horas por impuesto no lo han puesto como parte de su responsabilidad social y no se ha comunicado? Creo que hay una deficiencia en ese sentido. De hecho que la hay, de hecho que sí. A ver, es una gran oportunidad el tener la posibilidad, una empresa privada, de poder definir dónde quiere colocar los impuestos que va a colocar, el decir quiero construir ese colegio, quiero construir el hospital o la carretera, o en el sector turismo, en fin, hoy día se pueden hacer en muchos sectores obras por impuestos. Es una gran oportunidad. Y esa oportunidad muchas empresas no la están aprovechando desde el punto de vista comunicacional. De acuerdo. Creo que ahí hay una falta de, yo diría que de proactividad para poder difundir masivamente lo que se está haciendo con obras por impuestos. De acuerdo. ¿El tamaño que tiene que tener una empresa para entrar, no hay ninguna restricción? O sea, bueno, sí, actualmente sí. No, a ver, formalmente no la hay. Pero como el certificado de inversión se utiliza para pagar el impuesto a la renta, normalmente hoy, en general, todas las empresas que han hecho obras por impuestos son grandes empresas, ¿ya? Próximamente, espero, y lo más probable que ocurra este año, el IGB también va a poder ser utilizado en horas por impuestos. Para pagar, digamos, utilizar el CIPRE, el certificado de inversión, para pagar también el IGB. Todavía no ha salido la norma, pero lo más probable es que salga durante este año. Yo tengo registrado que son más o menos 152 empresas. ¿Tú que tienes datos más actualizados? Son 637 empresas desde que se inició en el 2009. En este año, no, que dieron en el 2024, fueron 152 empresas. No, en el 2024 fueron 191 empresas. 191. Ahora, de alguna manera, estas obras por impuesto, voy a decir algo que tal vez suene un poco feo, pero real, evita la corrupción en cuanto a lo que es las inversiones que hoy tanto hemos padecido, de inversiones con corrupción, porque de alguna manera la empresa supervisa o está ahí de manera latente viendo dónde se está yendo la inversión, o no, la empresa una vez que define eso ya no lo ve. De hecho, el mecanismo, uno de los beneficios que tiene, naturalmente, es el disminuir la corrupción. La corrupción. Claramente. Por la forma, por llamémoslo, el protocolo que se sigue durante todo el proceso para poder, desde la selección del proyecto hasta la ejecución final. Todo está muy normado, está muy supervisado. Ya la Contraloría General de la República, por ejemplo, acompaña los proyectos desde su inicio hasta el fin. Pero inversión también ayuda también incluso a las entidades públicas, los asiste y difunde el mecanismo de obras por impuesto en el sector público. De acuerdo. Bueno, José Domingo, te agradezco muchísimo de haber estado acá en el programa del cliente. Estoy seguro que vas a tener este año un éxito tremendo, impulsando a muchas empresas en esta gran medida de proinversión de obras por impuestos en tu consultora Business Development Consulting. Una cosa nada más. Sí. Esto no es que lo haya realizado Proinversión, ¿ya? Proinversión es una de las entidades que lo difunde, ¿de acuerdo? Esto ha sido un trabajo del sector público, naturalmente,
y con mucho apoyo del sector privado a lo largo de los años se ha ido mejorando el mecanismo. Y de Confiep y de muchas otras instituciones. Hay mucha gente que ha intervenido, digamos, y que ha ido mejorando y ha ido puliendo el mecanismo. Gracias por la aclaración. aclaración. Gracias a ti. Gracias, José Domingo. Programa. Un abrazo. Ahora vámonos al pulso del mercado. El pulso de mercado es un estudio de Datum Internacional que se ha hecho en febrero del 2025 sobre opinión pública de cuál es el país más admirado para los peruanos, ¿no? Y uno de los países más admirados para los peruanos es Estados Unidos, con un 16%. Sin embargo, en octubre del 2024 era 22%, ha bajado a 16%. Y un país que no existía mejor dicho, no existía como opinión en octubre del 2024 es El Salvador, que hoy es el segundo país más admirado por los peruanos en un 13%. Esto nos debería llevar a una cierta reflexión. ¿Qué cosa nos dice que El Salvador sea el segundo país más admirado para los peruanos? Como tercer país está China, que tenía un 9% en el 2024 y ahora 7%, y España de un 6 a 7%, más o menos igual, en un cuarto lugar, y en quinto lugar Japón, que ha retrocedido de 12% a 5%. Por supuesto, estos porcentajes se han disminuido porque ha entrado un país como El Salvador que no estaba antes. Ahora bien, con respecto a la región y al sexo, los Estados Unidos tienen mayor aceptación en un 21% en el centro del país y en el oriente del país en un 19%. Y El Salvador, curiosamente, como región, es Lima quien más puntaje le da, que es un 16%. China tiene un mayor porcentaje en el oriente. Ahora bien, ¿cuál es el país que el peruano considera más amigo del Perú? El primer país es Argentina, que pasa de un 9% en octubre del 2024 a 18% en enero del 2025. Segundo país, Estados Unidos, que ha tenido una baja del 18% al 10%, y después le sigue Bolivia, China y Ecuador. Ha habido una caída muy grande con Chile y Colombia, de 10 a 4% y de 7 a 2%, posiblemente por su nuevo gobierno o los nuevos presidentes que puedan haber entrado. Con respecto a la región y el sexo, también algo curioso es Brasil. Brasil tiene, si bien es cierto, no está entre los primeros países más amigos, tiene un 7% en el oriente, tal vez por su cercanía a la frontera, y creo que es un país a desarrollar con relaciones al Perú. Siempre hemos hablado de que el mercado de Brasil es muy importante, si bien es cierto los idiomas nos diferencian y nos separan, pero Brasil es un importante país que lo tenemos cerca para generar mayores lazos. Otro país para relacionarse comercialmente, hay un cuadro, sigue siendo Estados Unidos en primer lugar, 42%, y 40% China. China se ha pegado mucho a la relación con Estados Unidos, seguramente por todas las inversiones chinas. Definitivamente China es el primer inversor del Perú y eso ha ido creciendo también con respecto a nuestras relaciones. De ahí le sigue Japón 13%, Brasil 8% y Chile 7%. Chile también es un inversor importante en el país desde el punto de vista comercial. Miren la diferencia, una cosa es país querido, país de mayor cariño y otro es la parte comercial. Países que quisieran que inviertan más en el Perú. Primero Estados Unidos 44%, el peruano quisiera que se invierta más en el Perú, China 35% y Japón 17%. Y después hay otro cuadro con respecto al presidente latinoamericano más simpático. Y el más simpático es el Nayib Bukele de El Salvador y Javier Milei de Argentina. Esto ya nos da un aproximado de cómo más o menos piensa el peruano con respecto a cómo debería ser también el próximo candidato, más o menos parecido a estos dos personajes. Y para terminar, porque ya el tiempo nos acaba, interesante este estudio de Datum, el presidente latinoamericano más antipático, yo estoy seguro que no necesito decirlo, pero que todos ustedes lo deben saber,
Primer puesto, pero por lejos, Nicolás Maduro de Venezuela, ¿no? Y el más simpático, Nayib Bukele de El Salvador. Ahora bien, ¿cuál es el líder mundial que genera la influencia negativa? Nuevamente, Nicolás Maduro con 58%. Y los sectores de la economía peruana que quieren invertir en empresas extranjeras, sectores a invertir para empresas extranjeras, está en primer lugar la agroindustria y la agricultura, 38%, la salud, 24%, y la minería en 15%. Interesante que la minería resulte para los peruanos como los sectores que más inversión deberían haber en el país, en tercer lugar. Esto es un avance importante en la imagen de la minería. Y por último, ya yo sé que me están cortando, para terminar, el impacto de Donald Trump para el Perú. 41% lo considera positivo, pero 43% negativo, casi mitad. Esperemos que el impacto de la elección de Donald Trump para el Perú sea más positiva de lo que piensan los peruanos. La semana pasada fue una fecha muy especial para este programa, pues cumplimos 100 ediciones y tuvimos el gusto de contar con Roque Benavides, destacado empresario minero con quien conversamos de importantes temas empresariales y de coyuntura. Como lo prometido es deuda, aquí la segunda parte de esta amena entrevista. Roque, hablábamos antes de dar a corte comercial que más del 61% de los proyectos son de cobre en el Perú, y el cobre de alguna manera es como el metal del futuro por todo lo que se viene a nivel de tecnológico. ¿Cuál es la potencia que tiene el Perú en estos proyectos, y además proyectos que tal vez por la tramitología y una serie de temas están trabados? Yo he cambiado el término tramitología por tramitomanía, porque es una manía lo que tenemos en el Perú de volver engorrosos los trámites. Y que te genera un tiempo terrible. Pero hay que entender que el Perú es el país en el mundo que tiene más proyectos mineros de cobre por desarrollar. El que más tiene. Más que Chile. Tenemos mucho más que Chile. Chile ha avanzado mucho en el pasado y ya se está beneficiando de sus 5.3 millones de toneladas de cobre que produce todos los años, y eso ha sido fundamental para el desarrollo económico de Chile. El cobre esencialmente es el metal del futuro porque es el metal que se utiliza en los carros eléctricos. Se consume 4 veces más cobre en un carro eléctrico que en un carro de combustión. Si es que hacemos una proyección, en 5 o 6 años plazo no va a haber suficiente cobre en el mundo para la cantidad de consumo que hay en carros eléctricos, en energías alternativas, que como siempre digo, los chicos hablan pues mucho de temas medioambientales, claro, muy fashion, ¿no? Claro. Muy fashion. Bueno, pues el cobre es la solución. Y por supuesto los carros eléctricos no generan tantos gases de efecto invernadero como sí lo hacen los carros a combustión. Por lo tanto, aunque suene insólito, tú preguntabas la percepción de una minería que puede ser contaminante. Bueno, es al revés. Si pusiéramos en producción estos proyectos de cobre, el Perú pasaría de 6 millones de toneladas de cobre. Hoy día producimos 2.7 millones de toneladas. Chile produce 5.3 millones de toneladas. Pero entre Chile y Perú producimos el 40% del cobre del mundo. Es una franja bendita lo que tenemos de cobre. Y si es que el cobre tiene ese potencial, si es que no va a haber suficiente cobre, eso también va a presionar el precio a la alza. Y si sabemos inteligentemente, honorablemente, sin corrupción, utilizar esos recursos, el Perú puede salir adelante. Te escuchaba hablar mucho del tema de la tecnología, y además a raíz de tu viaje al MIT, que te quedaste bastante impresionado con este viaje, y también hablabas de la tecnología metida en la minería y ponías como ejemplo a Quellaveco con respecto al tema digitalización, al tema de poner drones en la minería, de hacer también, ya que has hablado temas eléctricos, de tener una minería donde algunos sitios no se puede pasar por un tema básicamente de oxígeno,
robots o autos que entren en la minería. Cuéntanos un poco sobre eso. Realmente la investigación aplicada que tiene MIT es extraordinaria. Es la primera universidad de ingeniería del mundo desde hace muchísimos años. Y no es que tengan, por ejemplo, una facultad de ingeniería de minas, pero sí investigan tecnología aplicada a la minería. La investigación en las universidades en general debe ser aplicada y eso es fundamental. El otro viaje muy interesante fue a invitación de esta empresa Huawei a China y la tecnología que están aplicando, por eso es que están en enfrentamiento entre Estados Unidos, ¿no? Dicen que Huawei va a ser los espías del futuro. La tecnología no nos debe asustar. Yo siempre digo, la tecnología es como el surf, o surfeas la ola o la ola te pasa por encima. Claro. Y la tecnología está acá para quedarse. La era digital está acá, como fue la revolución industrial a finales de los 1800, o uno se trepaba a la revolución industrial, utilizaba los motores a vapor, o simplemente eso arrasaba cualquier economía, ¿no? ¿Cómo ves el tema de la infraestructura? Básicamente la infraestructura de cómo nosotros llevamos todos estos temas mineros a los puertos de Chancay, al puerto, o sea, cómo sacamos las minas hacia afuera, cómo estamos en el tema de trenes, cómo estamos en el tema de infraestructura, porque si hay proyecciones a futuro de que podamos crecer en minería, ya, ¿qué hacemos con el transporte si hoy el transporte que tenemos es realmente caótico? Dentro de esta actividad académica que yo realizo, uno de los temas que profundizo mucho es en la competitividad. Y la competitividad no es otra cosa que tener buena infraestructura, que el contexto te permita producir eficientemente. Ahí la infraestructura en ferrocarriles, en carreteras, en conectividad eléctrica, en conectividad digital, es fundamental. Y en ese sentido, los países menos desarrollados son los que son menos competitivos y que tienen menos calidad de infraestructura. El Perú necesita invertir millones. A fin, esta asociación para la infraestructura sostiene que faltan algo así como $100.000 millones en inversión en infraestructura para ser mucho más competitivos. Competitividad significa tener buena infraestructura, por supuesto también significa tener buen talento, que eso lo dan las universidades, y creo que ahí es donde tenemos que incidir en el gasto público y en el gasto privado también. Vamos a ir me gustaría tocar un poco tu visión sobre la política. Yo sé que el tema de la política a veces es complicado, pero es que no podemos tener puertas separadas, porque hoy la política afecta muchísimo al tema empresarial. Y yo te he escuchado, bueno, has hablado de la minería ilegal. Estamos viendo cómo el Reinfo y este Congreso todavía ha hecho que, se postergue el tema del famoso Reinfo, ¿no? Y, por ejemplo, veía unos estudios de Ipsos donde decía que la gente que conocía, que había muy poca gente que conoce el Reinfo, hablan de la destrucción ambiental y el aumento de la criminalidad. Si eso es así, ¿por qué tú consideras que este tema del Reinfo no se pone el dedo a la llaga o se busca otra alternativa para la formalización? Reinfo es el registro de formalización minera, pero enfrentemos el problema. Hay informalidad. Cuando hay informalidad, no hay fiscalización medioambiental. Exacto. Seamos claros. Y evidentemente, cuando el 2% de los que han aplicado o están solicitando el Reinfo se han formalizado, y solamente el 2%, y el 98% no lo ha hecho, bueno, quiere decir que no ha funcionado. Y en ese sentido tenemos que repensar el Reinfo, no cabe la menor duda. Aparte de que la minería informal, en todo caso, ha superado al narcotráfico con respecto a los ingresos que genera, y esto también es parte de la ola de criminalidad y delincuencia
que también tenemos, porque es casi una mafia en ese sentido y hace un daño tremendo al país. El puerto de Chancay, ¿cómo ves el futuro del puerto de Chancay? Y de alguna forma, ¿cómo tú miras la proyección justamente de la minería teniendo este puerto de Chancay? Yo creo que el puerto de Chancay es una obra extraordinaria. La he visitado ya en varias oportunidades porque mi vocación ingenieril me pide ir a conocer un poquito más. Creo que es fundamental. Son 1.300 millones de dólares de inversión. Extraordinario. Felicito y aplaudo. Cuando Quellaveco se construyó, 5.500 millones de dólares. Nadie aplaudió. Nadie aplaudió. Y Las Bambas, 10.000 millones de dólares. Y nadie aplaudió. Ustedes dirán que son cosas distintas, pero el impacto económico en la región es sustancial. En una inversión de 10.000, 5.500 y 1.300 también. Y en ese sentido, creo que la tecnología china que está trayendo COSCO Shipping es muy importante. Y la tecnología china que va a aplicar Huawei, porque estamos hablando de un smart port. De eso estamos hablando. Están copiando la tecnología que se usa en el puerto de Tianjin. Yo he tenido la suerte de visitar el puerto de Tianjin. El puerto, el smart port más grande del mundo, y está en la China. Y ahí esa tecnología es la que van a aplicar en Chancay. Creo que la iniciativa de Volcan, compañía minera, hay que destacarla. El señor José Picasso. Hay que destacar, por supuesto, a un queridísimo amigo como fue el almirante Juan Ribaudo de la Torre, que fue el hombre que tuvo la idea para hacer el puerto. Un hombre que yo conocí mucho y que fue mi director tesorero la primera vez que yo fui presidente de Confiep, allá entre el 99 y el 2001. Yo espero que al puerto de Chancay le pongan el nombre de Juan Ribaudo de la Torre. Él merece ser reconocido, lamentablemente fallecido hace ya algunos años. Roque, como siempre, un placer realmente haberte tenido en este programa 100. Se me han quedado varios temas en el tintero porque contigo uno puede explayar y hacer 10 programas posiblemente, pero te agradezco muchísimo en haber estado en El Cliente y haber transmitido ante la audiencia todos tus conocimientos y realmente haber comunicado un poco la importancia de la minería en el país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. ¿No se sienten que últimamente toma mucho más tiempo trasladarse por la ciudad? Ya sea en carro, taxi, metropolitano, metro o colectivo, o la mezcla de algunos, ya no es una solución efectiva para el transporte rápido. Salimos a las calles a preguntar cuáles podrían ser las soluciones y qué se debe mejorar en materia de transporte. En nuestra sección Habla el Cliente, que estrena reportera Ashley Gallegos. Aquí la nota. Hola, soy Ashley Gallegos y hoy, en nuestro segmento Habla el Cliente, vamos a preguntar a las personas sus impresiones respecto al transporte público en nuestra ciudad. Acompáñenme. ¿Usted suele utilizar transporte público? Sí, más o menos, sí. ¿Cuáles son los transportes que utiliza? ¿Cuál? Depende. Ahorita voy a agarrar el corredor. Tren, micro. Tren, micro, depende de cómo esté la congestión. Buses, el tren, lo que haya para poder movilizarse. El tren y también otras líneas que van para Breña. El tren y el metropolitano. El tren eléctrico. ¿Solo el tren o también tiene que tomar otro? Microbús también, microbús, ómnibus. Las combis, los ómnibus. ¿O utilizan más de uno entonces? Sí. ¿Más o menos cuánto gastaría diariamente en el transporte público? Depende, ¿no? Pero calculo que unos 8 soles más o menos. Como 10 soles casi. Un ida y un vuelta, gasto 5, más el metro, que son 3 soles. Diario yo me debo estar gastando entre 20 soles más o menos. Más o menos yo voy a mi pasaje 15 soles. Gastamos entre 25 a 30 soles dependiendo del horario. Como 8 soles.
para venir, 8 soles para ir diario. El precio está muy alto. No está al alcance del bolsillo de la gente, de los usuarios. Un precio debe estar 2.50 tranquilamente. En el metropolitano está 3.20. A todos nos afecta. Bien sea que agarres una camionetica, un libre, un taxi, un colectivo, lo que sea, afecta. ¿Alguna vez has optado por otro, tal vez un medio informal, un colectivo o...? Un colectivo no, eso no. Y si chocan, no tienen SWAT, peor todavía, eso no sirve. Por tema de colectivos, sí es cierto que se paga un poco más. Y obviamente no estoy de acuerdo, pero no sé, a veces qué se puede hacer. Por problema del tráfico, más rápido es el colectivo, va más directo. ¿Alguna vez has optado por colectivo, tal vez por más rápido? Dependiendo, me arriesgo, pero para llegar temprano a veces toca. Es más rápido y algunos tienen sus paraderos y debe ser legalizado. Sí, algunos ya me he caído un par de veces porque la gente apurada camina y no tengo mucha estabilidad. Me he ido al piso, pero ¿qué se puede hacer? Los colectivos deberían desaparecer del mapa. ¿Cuánto tiempo en el tráfico usted está? Bueno, el tren es rápido, ¿no? El tren no tengo ningún problema, pero en combi sí demora demasiado, la verdad. Y aproximadamente, en este caso, a las 8 de la noche ya estoy subiendo el tren y media hora más para llegar a mi paradero, como casi 1 hora y media. Como 1 hora y media, más o menos. Ah, no, el tren es rápido. Voy de acá a Vía María 20 minutos y el metropolitano, el Correo Rojo 40 minutos. Demoramos aproximadamente entre 1 hora, 1 hora y media, dependiendo. A lo más rápido será pues 40 minutos cuando no hay de tráfico. ¿Y alguna facilidad que puedas tener, no sé, una tarjeta para que pueda utilizar en el corredor, en el tren? Bueno, la ventaja que tengo es que tengo pase por discapacidad, pase del CONADIS. Eso me ayuda un poco. ¿Eso le ayuda en el precio también? Tal vez usted paga un poco menos a lo que se gastaría diariamente para otras personas. Pase libre por discapacidad. Pero no todos los discapacitados están enterados de esto y hay gente que veo que están pagando su pasaje sin tener a veces. ¿Solo sirve para el transporte formal? Sí, efectivamente, sí. Y para los pequeños buses o las combis casi no aceptan, no quieren. ¿Conformes con el sistema de transporte o creen que se podría implementar algunas mejoras? De hecho, creo que he visto la línea 2 subterráneo, que llegan a otros lados también. Y es que la verdad que es mucho tráfico. Sería como que formalizar a los colectivos para que ya haya un orden y no haya una disputa o pelea en el sistema de transporte. La cuestión es que estoy viendo que el corredor está faltando mucho. ¿Por qué está faltando? Porque ya está como las camioneticas que se paran en cada esquina. Y tengo entendido yo que ellos tienen unas paradas nada más específicas. Y demora mucho. Y él no estaba así. Más trenes. El tren es más rápido. Los micros no valen. Muy tormentoso para tomar micro. Estaría bueno, ¿no? O sea, escuché lo del tren que se va a hacer, pero pues falta tiempo. Posiblemente que saquen como más autobuses al público, que pongan cada cierto tiempo, como más minutos, que salgan más seguido. En todas las grandes avenidas, hacer líneas por arriba. Por arriba van los carros, los autos y por abajo van las empresas. Y ahora vamos a conocer las noticias y movidas del mundo empresarial. Roku y Hyundai Electronics presentan modelos de televisores Roku en Perú. El hardware más vendido de Hyundai Electronics y el sistema operativo de TV inteligente número 1 en ventas de Roku fueron presentados esta semana y estarán disponibles en 32, 40, 50 y 55 pulgadas y en exclusiva en las tiendas Conecta. Y ya salió el ranking de los mejores lugares para trabajar en el país 2025 de Great Place to Work. Los 5 primeros lugares en la categoría 1000 colaboradores a más fueron ocupados por Virú, Servicios Industriales en primer lugar, NGR, Hospitalidad y Servicios de Comida y Bebida en segundo lugar, Plaza Vea y Vivanda, Comercio Retail en tercer lugar. En cuarto lugar, Compartamos Financiera, Servicios Financieros y Seguros. Y en quinto lugar, Grupo F de Comercio y Retail.
Felicitaciones a todos ellos. Y el próximo 18 de marzo se realizará el Data y AI Summit 2025 organizado por Seminarium. Esta edición, denominada Escalando la IA, del modo piloto a la transformación empresarial, se enfocará en cómo las empresas pueden integrar esta tecnología de manera segura, escalable y estratégica, y contará con la presencia del Dr. Michael Hausman, keynote speaker de clase mundial. La cita es el 18 de marzo en el Westin de San Isidro. El 64% de los consumidores probablemente elegirán un vehículo eléctrico como su próximo automóvil. Según el estudio Movilidad Eléctrica Preparada para el Futuro 2025, desarrollado por Tata Consultancy Services, revela que 6 de cada 10 consumidores consideren un vehículo eléctrico para su próxima compra. Si bien el 60% de los consumidores afirmó que la infraestructura de carga era un gran desafío, el 56% estaba dispuesto a pagar hasta $40,000 por un vehículo eléctrico. Se nos acabó el tiempo y como no puede ser de otra manera, queremos recomendar un libro ahora que estamos iniciando el mes de marzo y terminando este primer Q, que es quarter del año, que es como se menciona en las empresas, que es el primer trimestre. Del querer al hacer. Es un libro interesante que deberíamos definir fundamentalmente el por qué, el qué y el cómo. El por qué, la motivación que tenemos, el haber llegado a nuestras metas, cuál es el objetivo en el qué y cómo hacemos realmente un nuevo plan o reestructuramos el plan que ya hemos hecho con miras al segundo trimestre del año. Esperemos que este primer trimestre haya sido exitoso. Nos vemos el próximo sábado aquí en Canal N en su programa El Cliente. Este programa llegó gracias a... La fibra Movistar ahora viene con 1000 megas gratis por un año. Impulsa Red, programa que nace de la mano de Repsol para crear y formalizar empresas al norte de Lima. Impulsa Red. Escuela de Posgrado de la UTP. ¿Y tú, te atreves a soñar y crear tu futuro junto a nosotros? Sin luz, ingresa a www.luzdelsur.pe. Es papayita. Con Book, centraliza las tareas de recursos humanos en una plataforma y potencia a tu equipo. Book, software de recursos humanos.